Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero bajo la lluvia gélida de una noche de diciembre, el dinero y el orgullo resultaron ser más espesos que ambos. Elena de la Vega yacía en el asfalto mojado, aferrándose a dos bultitos temblorosos contra su pecho, su bata de hospital empapada en rojo. Apenas unos minutos antes era la dama de la hacienda. Ahora era un despojo descartado por su propio esposo y suegra por el crimen de dar a luz a gemelas en lugar de un heredero varón. Mientras su vista se desvanecía y las luces de un misterioso Maybach negro rasgaban la oscuridad, pensó que la muerte había llegado. No sabía que la figura alta y oscura que bajaba del coche no era la parca. Era Alistair del Valle, el hombre al que la ciudad temía, el rey de la noche, y estaba a punto de cambiar el mundo para ella y sus hijas. El parto había sido largo, 24 horas agotadoras, que se sintieron como una eternidad dentro de la suite estéril y lujosa del Hospital Privado Santa Elena. La habitación olía a antiséptico y a lirios caros, un aroma que Elena pronto asociaría con la traición. Elena de la Vega, con el sudor pegándole el cabello oscuro a la frente, miró a su esposo, Leonardo. Él paseaba por la habitación, sus mocasines de diseñador resonaban rítmicamente contra el azulejo. No le estaba sosteniendo la mano, no le estaba susurrando palabras de aliento, estaba revisando su reloj. «Está tardando demasiado», espetó Águeda, su suegra, desde el sillón de la esquina. Era una mujer cincelada en hielo y dinero viejo, aferrándose a sus perlas como si fueran lo único que la mantenía en pie. «El legado de los de la Vega no puede esperar toda la noche. Elena, necesitamos al heredero. Lo estoy intentando». Elena jadeó, una nueva ola de contracciones invadiendo su cuerpo. «Solo puje, señora de la Vega», instó el doctor Robles, aunque sus ojos se movían nerviosamente hacia Águeda. Todos en la Ciudad de México conocían a los de la Vega, poseían la mitad de los bienes raíces en la capital y tenían políticos a sus órdenes. Pero, más importante, todos sabían que Águeda de la Vega manejaba las finanzas, y ella solo pagaba por resultados. Un grito gutural se desgarró de la garganta de Elena, seguido del agudo y penetrante llanto de un recién nacido. «Ya salió», dijo Leonardo corriendo al lado del doctor, ignorando a Elena por completo. «¿Es él? ¿Es el niño?» La habitación se quedó en silencio. El doctor Robles dudó, aclarando su garganta. «Felicidades, señor y señora de la Vega. Es una hermosa bebé». El aire se esfumó de la habitación. El rostro de Leonardo se descompuso, retorciéndose en una mueca de confusión y disgusto. «¿Una niña?», preguntó. «Espere», dijo el doctor, entregando a la primera bebé a una enfermera. «Ahí viene otra. ¿Gemelas?». La esperanza se reavivó en los ojos de Águeda. Se puso de pie, su bastón golpeando el suelo. El ultrasonido no detectó a una gemela. Debe ser el niño. El niño se estaba escondiendo detrás de la niña. Típico. El heredero siempre se hace del rogar, llegando último y a lo grande. A Elena no le importaban herederos ni legados. Solo quería que sus bebés estuvieran a salvo. Empujó de nuevo, impulsada por el instinto materno, hasta que el segundo llanto se unió al primero. Fue una armonía de vida, el sonido más hermoso que jamás había escuchado. «Bueno», ladró Águeda. El doctor Robles bajó la vista, su rostro pálido. Otra niña, gemelas idénticas. El silencio que siguió no fue pacífico, fue violento, fue el sonido de la hoja de una guillotina suspendida en el aire. Águeda se acercó a la cama, mirándolas no con orgullo, sino con el tipo de asco que uno reserva para una fruta podrida. «Inútiles», siseó. «Defectuosas». «Leonardo», Elena susurró, extendiendo una mano temblorosa hacia su esposo. «Míralas. Son perfectas, nuestras hijas». Leonardo no la miró a ella, miró a su madre. «Madre, el fideicomiso.
La estipulación para la herencia del abuelo exige un heredero varón dentro de los 3 años de matrimonio. Hoy es la fecha límite. Has fallado, Leonardo. Porque ella te falló, recitó Águeda con frialdad. No fallé. Elena lloró, las lágrimas mezclándose con el sudor en su rostro. Son sus hijas, Leonardo. Son bocas inútiles que alimentar. Águeda rugió perdiendo la compostura. Se volvió hacia el doctor. Sáquenlas. Las quiero fuera de esta suite. No voy a pagar una sala de recuperación de lujo para un fracaso. Señora de la Vega, ella acaba de dar a luz. El doctor Robles protestó débilmente. Necesita descansar. Necesita irse. Leonardo habló, su voz desprovista de calidez. Finalmente miró a Elena, sus ojos fríos y muertos. Me prometiste un hijo, Elena. Mentiste. No mentí. No lo sabíamos. Empaca tus cosas, Leonardo dijo dándole la espalda. Iniciar los trámites de divorcio por la mañana. Estás fuera. No puede hacer esto. Elena gritó mientras las enfermeras, aterradas por la ira de la familia de la Vega, comenzaron a desconectarla de los monitores. Está nevando afuera, no tengo a dónde ir. Eso, Águeda dijo alisando su falda, no es un problema de los de la Vega. 2 horas después, Elena se encontró en la acera frente a la entrada trasera del hospital. Los guardias de seguridad, hombres a quienes había saludado por su nombre durante los últimos 2 años, se negaron a mirarla a los ojos mientras colocaban su mísera bolsa de pertenencias en el cemento mojado y cerraban las pesadas puertas de acero. El invierno de la Ciudad de México era implacable. Un viento gélido le azotaba el abrigo delgado. Ni siquiera había tenido tiempo de cambiarse bien la ropa de maternidad. En sus brazos, envueltas en mantas de hospital, estaban las gemelas. Eran tan pequeñas, tan frágiles. Lo siento, Elena sollozó, protegiéndolas del aguanieve con su propio cuerpo. Lo siento mucho. Comenzó a caminar. No tenía teléfono. Leonardo se lo había confiscado diciendo que estaba en el plan familiar. No tenía cartera. Sus padres estaban muertos y Águeda había filtrado a sus amigos hacía años. Estaba completamente sola en una ciudad de millones. Caminó hasta que sus piernas cedieron, desplomándose cerca de las rejas de hierro de un parque privado en Polanco. La nieve caía con más fuerza ahora, cubriéndole las piernas. El frío se le metía hasta los huesos, reemplazando el dolor del parto con un adormecimiento peligroso. Esto es todo, pensó. Su vista se nublaba. Vamos a morir aquí. Miró a las gemelas. Habían dejado de llorar. Eso la aterrorizó más que el frío. Por favor, susurró al cielo oscuro. Que alguien nos ayude. Como si fuera una respuesta, un zumbido grave vibró en el suelo. Un par de faros LED cegadores cortaron la nieve. Un vehículo elegante y negro, un Maybach personalizado como nada en el mercado regular, se detuvo en la acera a pocos metros de donde ella yacía. La puerta trasera se abrió, un hombre salió. Era alto, superando el 1,80 m, vestido con un abrigo de paño de carbón hecho a medida que costaba más que la casa de la infancia de Elena. Su cabello era negro como el ala de un cuervo, y su piel era pálida, casi luminiscente bajo las luces de la calle. Pero fueron sus ojos los que captaron su desvanecida atención. Eran de un tono violeta penetrante y antinatural. No se apresuró. Se movió con una gracia depredadora, deslizándose sobre la nieve en lugar de caminar a través de ella. Un asistente sostenía un gran paraguas negro sobre él, pero el hombre lo ignoró, adentrándose en el aguanieve para mirarla. «¿Leonardo?», Elena murmuró delirante. «Leonardo de la Vega es un tonto», dijo el hombre. Su voz era profunda, resonante, como un violonchelo tocado en un salón vacío. Exigía atención. «Pero su insensatez es mi fortuna». Se agachó. No parecía molestarle la temperatura helada.
Se quitó un guante de cuero, revelando una mano de dedos largos y elegantes, y tocó la mejilla de Elena. Su piel era fría como el hielo, pero quemaba. «Tienes el olor de sangre antigua», murmuró más para sí mismo que para ella. Miró los bultitos en sus brazos. «Y ellas huelen a luz estelar». «Sálvelas». Elena logró balbucear. «Por favor». Los ojos violetas del hombre se clavaron en los de ella. «Si la llevo, Elena de la Vega, no hay vuelta atrás. Deja el mundo de los hombres. Entra en mi mundo. Lo que sea», susurró. «Solo sálvelas». Él sonrió, una expresión afilada y peligrosa que revelaba unos caninos ligeramente más largos de lo normal. «Muy bien». La levantó como si no pesara nada. La sostuvo a ella y a los bebés en un brazo, volviéndose hacia el coche. «Señor», preguntó el chofer saliendo nerviosamente. «Tenemos la reunión con el consejo». «Cancélenla», dijo el hombre, deslizándose al interior de cuero con Elena. «Tenemos invitados». Mientras el calor del coche la envolvía, Elena miró a su salvador una última vez antes de que la oscuridad la consumiera. «¿Quién es usted?» Él le alisó el cabello de la frente. «Soy Alister del Valle, y usted, mi querida, por fin está a salvo». Elena se despertó con la sensación de seda contra su piel. Por un momento entró en pánico. Sus manos se agitaron, buscando a los bebés. «¿Dónde están? Están a salvo». Una voz suave provino de la esquina de la habitación. Elena se incorporó de golpe. Estaba en una habitación del tamaño de un salón de baile que contaba con una chimenea lo suficientemente grande como para asar un buey. Las cortinas, de pesado terciopelo, estaban corridas, bloqueando el día. Sentado en un sillón de orejas, estaba Alister del Valle, leyendo un libro encuadernado en cuero. Junto a él, en una ornamentada cuna victoriana doble, dos bebés dormían plácidamente. «Están alimentadas y cambiadas», dijo Alister, sin levantar la vista de su libro. «Mi personal es bastante eficiente, aunque no ha cuidado de bebés en varios siglos». Elena salió a trompicones de la enorme cama, con las piernas temblorosas. Corrió a la cuna. Las gemelas se veían saludables, sus mejillas sonrosadas, envueltas en mantas que parecían tejidas con hilo de oro. Se volvió hacia Alister, su corazón latiendo con fuerza. «Gracias. No sé cómo pagarle, señor del Valle». «Alister», corrigió él finalmente cerrando el libro. Se puso de pie y la habitación pareció encogerse. «Y aún no necesita pagarme. Tenemos mucho que discutir». «Necesito irme», Elena dijo, la realidad volviendo a golpearla. «Leonardo vendrá a buscarlas. Si descubre que estoy aquí o que alguien adinerado me está ayudando, intentará recuperarlas solo para fastidiarme». Alister se rió. Fue un sonido seco y burlón. «Leonardo de la Vega está ocupado explicando a sus accionistas por qué sus acciones cayeron un 15% esta mañana». Elena parpadeó. «¿Qué?» «Soy dueño del banco que posee la deuda de la familia de la Vega», dijo Alister casualmente, acercándose a una mesita para servirse un vaso de líquido rojo oscuro. «Reclamé sus préstamos a las 9:00 a.m. Para el mediodía estaban luchando por liquidar activos. Para mañana estarán desesperados». «¿Por qué?», Elena preguntó retrocediendo. «¿Por qué haría eso por una extraña?». Alister se volvió, sosteniendo el vaso. «Porque usted no es una extraña, y sus hijas no son niñas normales». El instinto protector de Elena se encendió. «¿Qué quiere decir? Solo son bebés, ¿verdad?». Alister se movió con esa borrosidad de velocidad de nuevo, apareciendo instantáneamente junto a la cuna. Señaló con un dedo a las gemelas dormidas. «Mire de cerca». Elena miró. Al principio no vio nada. Luego, mientras las gemelas respiraban, lo vio.
un tenue resplandor rítmico bajo su piel, pulsando al compás de sus latidos. Era un sutil azul plateado, como luz de luna atrapada en las venas. «¿Qué es eso?», jadeó. «La marca de la Selene», Alistair susurró con una reverencia en su voz que antes no había estado. «Los vampiros no pueden procrear. Somos no muertos, pero las leyendas hablan de un linaje humano tan potente, tan antiguo, que puede unir la brecha entre la vida y la muerte. Usted porta ese linaje, y estas niñas son las primeras reinas Dhampir nacidas en un milenio». Helena sacudió la cabeza, retrocediendo. «Está loco. Vampiros, reinas. Solo quiero ir a un albergue. No hay refugio para usted allá afuera». Alistair dijo, su voz se endureció. «Leonardo la echó porque quería un hijo para asegurar dinero, pero Águeda la echó porque lo sintió. Sintió el poder en estas niñas y la aterrorizó. Si deja esta casa, los de la Vega no solo la ignorarán, la cazarán, no para criarlas, sino para estudiarlas, para diseccionarlas». Helena se sintió enferma. «No». «Sí», dijo Alistair. «Pero aquí, bajo mi protección, es intocable. Soy el rey de la noche de esta ciudad. Nadie entra a la hacienda del valle sin mi permiso, y nadie sale vivo si amenaza lo que es mío». Extendió una mano hacia ella. «Quédese, sea la madre de reinas. Permítame enseñarles lo que son. Permítame protegerla». Helena miró a sus hijas dormidas, luego al hombre de ojos violetas que había destruido las finanzas de su exesposo antes del desayuno. Se dio cuenta de que había cruzado un umbral en el momento en que se subió a su coche. La antigua Helena, la ama de casa sumisa, murió en la nieve. Tomó su mano. Estaba fría, pero su agarre era sólido como una roca. «Está bien», dijo, «pero si las lastima, lo mataré. No me importa lo que sea». Alistair sonrió, y esta vez la sonrisa le llegó a los ojos. No esperaría menos. Habían pasado 6 años desde la noche de la tormenta de nieve, y la hacienda del valle se había transformado de una fortaleza fría y silenciosa en un hogar lleno de risas de niños, aunque niños que podían correr más rápido que caballos de carreras, y encantar a un pájaro para que bajara de un árbol con una sola mirada. Helena estaba en el balcón con vista a los extensos jardines de la hacienda, observando a Serafina e Isabela jugar. A los 6 años eran impresionantes, con el cabello oscuro de su padre, pero los rasgos suaves de Helena. Sin embargo, sus ojos eran violetas como los de Alistair, un recordatorio constante de la magia que fluía por sus venas. «Cada vez son más rápidas», dijo Alistair, saliendo de las sombras detrás de ella. Se movía tan silenciosamente que durante el primer año Helena se sobresaltaba con un susto de muerte. Ahora simplemente se echaba hacia atrás, sintiendo su presencia antes de que hablara. Isabela rompió una estatua de mármol ayer. Helena suspiró, aunque una sonrisa se dibujaba en sus labios. Apenas la tocó. «Alistair, ¿cuánto tiempo podremos mantenerlas ocultas? Están preguntando por la escuela, por otros niños». Alistair se acercó a la barandilla, su mano rozando la de ella. La electricidad entre ellos había sido una combustión lenta durante 6 años, una danza de anhelo y contención. Él era el rey inmortal, y ella era la mujer mortal que había salvado. Sin embargo, ella se había convertido en la verdadera dueña de esta casa. «El mundo no está listo para ellas, Helena», Alistair respondió. Su rostro se oscureció. «Y los de la Vega siguen buscando». Helena se tensó. «Dijiste que los arruinaste». «Lo hice. Leonardo es un borracho que vive en un departamento notablemente promedio en Iztapalapa. Águeda tuvo que vender la propiedad. Pero el odio es un combustible poderoso. Se ha visto a Águeda reuniéndose con personajes turbios, gente que se especializa en lo oculto». «Cazadores», Helena susurró. «Peor»,
traficantes de información. Si descubren lo que son las gemelas, dampiers caminantes diurnas con la fuerza de los antiguos, no solo querrán la custodia, venderán la información a mis enemigos. De repente, un grito desgarrador resonó desde el jardín. Elena no lo pensó. Saltó por encima de la barandilla del balcón. Era una caída de 6 metros, pero Alistair la atrapó en el aire, aterrizando a ambos suavemente sobre el césped antes de difuminarse hacia el sonido. En el jardín de rosas, un hombre vestido con equipo táctico luchaba por sujetar a Serafina. Era enorme, claramente un mercenario, pero Serafina le mordía el brazo, sus pequeños colmillos desgarrando la malla de Kevlar. Isabela estaba a pocos metros de distancia, sus ojos brillando con un blanco furioso y cegador. «¡Suéltala!», Isabela gritó, y el aire a su alrededor onduló. El mercenario fue lanzado hacia atrás como si lo hubiera golpeado una bala de cañón, estrellándose contra una fuente de piedra. Alistair estaba sobre él en un segundo. Levantó al hombre por la garganta, su rostro retorciéndose en una mueca demoníaca. «¿Quién te envió?». El mercenario, jadeando por aire, con sangre goteando de su boca, logró una sonrisa torcida. «La abuela manda saludos». Alistair rompió el cuello del hombre con un chasquido de muñeca, dejando caer el cuerpo con desdén. Se volvió hacia las niñas. Su rostro se suavizó al instante. «¡Papá!». Serafina gritó, corriendo a sus piernas. Él las había criado como propias y no conocían otro padre. Elena cayó de rodillas, abrazándolas a ambas, revisando si tenían heridas. «Están heridas». Las tocó. Intentó ponerme una bolsa encima. Serafina sollozó, pero Isabela lo empujó con su mente. Alistair miró a Elena, sus ojos violetas ardiendo con una furia que ella nunca antes había visto. Águeda de la Vega ha cometido un error. Cree que contrató a un secuestrador. Acaba de firmar su sentencia de muerte. ¿Cómo entró?, Elena preguntó temblando. ¿Las protecciones? ¿Era humano? Los humanos pueden sortear las protecciones de sangre si son invitados, dijo Alistair. Su voz era fría como el hielo. Alguien de mi personal nos traicionó. Sacó un teléfono de su bolsillo, marcando un número. «Marcos, prepara el jet y envía un equipo de limpieza al jardín. Nos vamos de la Ciudad de México esta noche». «¿A dónde vamos?», Elena preguntó poniéndose de pie. Su miedo maternal se endurecía en resolución. «Al consejo en Guadalajara», dijo Alistair. «Es hora de que dejemos de escondernos. Si Águeda quiere una guerra, le mostraré cómo es un rey cuando su familia es amenazada. Pero primero debemos enfrentar la política de mi especie». «Voy con usted», Elena afirmó. No fue una pregunta. Alistair la miró. La mujer frágil que había encontrado en la nieve ya no estaba. En su lugar había una reina lista para defender a sus crías. «No lo querría de otra manera», dijo. El subconsejo de Guadalajara no era una mazmorra, sino un rascacielos hipermoderno en el distrito financiero, protegido por magia tan potente que los humanos simplemente no notaban que el edificio existía. Elena entró en la gran sala flanqueada por Alistair. Llevaba un vestido de seda azul medianoche, con la cabeza en alto. Las gemelas la tomaban de las manos, mirando a su alrededor con ojos grandes y curiosos. La sala era un anfiteatro circular. En el centro estaba el consejo de 7 vampiros ancestrales que dictaban las leyes de la noche. «Alistair del Valle», una voz retumbó. Provenía del asiento central ocupado por Víctor Dragón, un vampiro con piel como pergamino y ojos como pozos negros. Era el rival más antiguo de Alistair, un purista de las leyes de sangre pura. «Traes mortales a la sala sagrada. Esto es una violación». «Traigo a mi familia», Alistair anunció, su voz resonando en las paredes de mármol. «Y traigo una advertencia». «¿Una advertencia?», Víctor se burló.
Has estado ausente durante 6 años, del valle, jugando a la casita. Oímos rumores de abominaciones. Cuidado, Víctor. Alister gruñó, su mano descansando en la empuñadura de una espada que llevaba ceñida a la cintura. Un arma ceremonial, pero letal. Muéstrenos a las niñas. Una miembro del consejo, Serina, ordenó. Se inclinó hacia adelante, sus ojos rojos entrecerrándose. Veamos si los rumores de las reinas diurnas son ciertos. Helena apretó el agarre en las manos de las niñas. No son exhibiciones. Víctor se rió, un sonido seco y rasposo. La mascota habla. ¡Qué pintoresco! Ella no es una mascota, Alister dijo, dando un paso adelante, su aura brillando tan violentamente que las luces de la habitación parpadearon. Ella es mi compañera. Un jadeo recorrió la multitud de aristócratas vampiros reunidos en la galería. Que un rey reclamara a una humana como compañera era raro. Que reclamara a una que había tenido hijos era inaudito. ¿Y las niñas? Víctor insistió. Son suyas. Sabemos que no puede engendrar del valle. Son de mi sangre por adopción y de mi protección por ley, Alister declaró. La ley exige pruebas, Víctor dijo, chasqueando los dedos. De las sombras de la entrada inferior se abrió una puerta. 2 guardias arrastraron a un hombre. Se veía desaliñado, sin afeitar, y olía a whisky barato y miedo. La respiración de Helena se entrecortó. Era Leonardo. Se veía más viejo, destrozado. Su traje caro estaba manchado, sus ojos inyectados en sangre. Cuando vio a Helena, una mezcla de vergüenza y avaricia desesperada cruzó su rostro. ¡Leonardo! Helena jadeó. ¡Helena! Leonardo graznó. Miró a las gemelas y por un segundo no hubo reconocimiento. Luego vio su ropa cara, su forma de estar de pie. Mis niñas. No son tuyas, Helena siseó. Las desechaste. Yo cometí un error. Leonardo balbuceó, mirando a Víctor Dragón nerviosamente. El señor Dragón dijo que si las reclamaba, podría recuperar el dinero, la propiedad, todo. Vean, Víctor sonrió extendiendo las manos. El padre biológico está aquí. Por ley humana y por el Tratado de 1892 sobre interferencia humana, el padre tiene derechos. Si exige a las niñas, debemos entregárselas para evitar la exposición. Las abandonó para que murieran en la nieve. Alister rugió. No tiene derechos. Quiero a mis hijas. Leonardo recitó con voz temblorosa mientras miraba el trozo de papel que Víctor claramente le había dado. Yo exijo la custodia. Ahí está, Víctor dijo con una mirada satisfecha. Entréguelas del valle o será declarado traidor a la sangre. La mano de Alister se apretó sobre su espada. Estaba listo para masacrar a cada vampiro en la habitación, pero había cientos de guardias. Era una trampa. No. Una pequeña voz resonó. Era Serafina. Soltó la mano de Helena y dio un paso adelante. Niñita, Víctor se burló. Ve con tu padre. Mi padre está junto a mí, Serafina dijo señalando a Alister. Luego miró a Leonardo. Usted es solo el hombre que nos abandonó. ¡Mocosa insolente! Víctor siseó. Guardias, arréstrenlas. 3 guardias vampiros se lanzaron a la plataforma. ¡Cierra los ojos, Helena! Alister gritó desenvainando su hoja, pero no necesitó atacar. Isabela se colocó junto a su hermana. Las gemelas se tomaron de las manos. El aire en la habitación cayó repentinamente 50 grim. La escarcha trepó rápidamente por las paredes. «¡Déjennos en paz!», las gemelas gritaron al unísono. No fue un grito normal, fue una onda sónica de puro poder. Las ventanas del rascacielos estallaron, haciéndose añicos hacia la noche de Guadalajara. Los 3 guardias fueron levantados del suelo y estrellados contra la pared del fondo con una fuerza que rompió huesos. Pero lo más aterrador le sucedió a Víctor.
Las gemelas lo miraron, sus ojos brillando con esa luz celestial cegadora. Víctor Dragón, un vampiro ancestral de 800 años, chilló mientras su piel comenzaba a humear. «Luz del sol», Serina jadeó cubriéndose los ojos. «Están proyectando luz solar. Los Dampiers eran raros, pero los Dampiers que podían canalizar el poder del sol, lo único que podía matar a un vampiro, eran mitos, eran armas vivas». Víctor cayó hacia atrás en su trono, con el rostro ampollado. «Deténganlas. Háganlas parar». Alistair puso sus manos sobre los hombros de las niñas. «Ya es suficiente, mis amores». La luz se desvaneció al instante. La habitación quedó en silencio, salvo por el viento aullando a través de las ventanas rotas. Leonardo estaba acurrucado en el suelo, sollozando de terror. Alistair miró al consejo, sus ojos violetas triunfantes. «Quisieron ponerlas a prueba», Alistair dijo con frialdad. «Prueba completada». Se acercó a Leonardo, quien se acurrucaba en una bola. Alistair no lo mató, simplemente se inclinó y susurró lo suficientemente alto para que la habitación oyera. «Vuelve con Águeda, dile lo que viste, dile que si envía a alguien más, no los devolveré en una bolsa para cadáveres, los devolveré en una urna». Se puso de pie y se enfrentó al aterrorizado consejo. «Mis hijas son el futuro de nuestra raza. Pueden caminar bajo el sol y pueden traerles el sol a ustedes. Reconózcanlas como mis herederas». Alguien objeta. Víctor Dragón, curándose las quemaduras, negó con la cabeza rápidamente. «Ninguna objeción. ¡Vivan las reinas! ¡Vivan las reinas!». El consejo coreó, el miedo reemplazando su arrogancia. Helena acercó a sus hijas, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Habían ganado la batalla, pero ella miró el miedo en los ojos de los miembros del consejo. Estaban a salvo por ahora, pero un poder como este atraía enemigos mucho peores que Águeda de la Vega. Mientras salían de la sala, Alistair se inclinó cerca de Helena. «Debemos ir al santuario en la Sierra Madre Oriental». Víctor se rindió, pero tramará algo. ¿Y Águeda? Águeda es solo un títere. Alguien le dio la información para encontrar a ese mercenario. Alguien que quiere a las niñas como arma. ¿Quién?, Helena preguntó. «Lo único más antiguo que los vampiros», Alistair dijo sombríamente. «La Orden de la Cruz de Plata. Y ahora saben exactamente dónde estamos». El santuario era una fortaleza tallada directamente en la cara de granito de la Sierra Madre Oriental, accesible solo por un puente de hielo y magia antigua. Durante siglos había sido la habitación del pánico para la élite vampírica. Pero mientras Alistair estaba en las murallas, mirando hacia el valle, vio las luces parpadeantes de un ejército moderno. «Nos encontraron rápido», Alistair murmuró, el viento azotando su abrigo oscuro a su alrededor. Helena estaba a su lado, vestida con pesadas pieles de invierno, un marcado contraste con la bata de hospital que usaba la noche en que se conocieron. «¿Es el consejo? ¿Víctor nos traicionó?» «No», dijo Alistair, sus ojos entrecerrándose mientras seguía el movimiento de abajo. «Víctor teme a las niñas. Esto es arrogancia humana mezclada con fanatismo. Es la Orden de la Cruz de Plata». De repente, un estruendo ensordecedor resonó por el valle. Un misil guiado por imágenes térmicas impactó contra el escudo de energía invisible que protegía la fortaleza. El cielo se onduló como un estanque alterado, brillando anaranjado. «¡Tienen rompeescudos!», Alistair siseó. «Ve a la habitación del pánico, Helena. Lleva a las niñas». «No», dijo Helena, sacando una daga de plata de su cinturón, un arma que Alistair le había enseñado a usar en los últimos años. «He terminado de huir. Si quieren a mis hijas, tendrán que pasar por mí». Abajo en el valle, la primera línea de la orden comenzó el ascenso. Los lideraba un vehículo masivo, parecido a un tanque. Dentro del centro de mando, sentado, estaba el comandante Silvestre,
un hombre con una cara cicatrizada y el brillo de un fanático en sus ojos, y sentada nerviosamente a su lado estaba Águeda de la Vega. «Dijiste que solo las capturaríamos», Águeda chilló, aferrándose a su abrigo de bisón. «Están bombardeando una montaña. Mi hijo dice que prometiste recuperar a las niñas para que pudiéramos rehabilitarlas». Silvestre se rió, revisando su arma. «Rehabilitar, señora de la Vega. Usted proporcionó los fondos y los datos de rastreo genético de los registros hospitalarios. Su parte ha terminado. Esas abominaciones no van a ser criadas, van a ser diseccionadas para crear un suero que aniquile a la raza vampírica. Y la madre, ella es daño colateral». «¿Daño colateral?» Águeda se puso de pie, su rostro pálido. «Elena, vas a matar a Elena». «Ella se apareó con monstruos», Silvestre escupió. «Está contaminada». Águeda sintió que el mundo le daba vueltas. Había odiado a Elena por ser pobre, por no producir un heredero varón, pero nunca la quiso muerta. Y las niñas, había visto las imágenes del Consejo de Guadalajara. Eran poderosas. Había desechado dioses por perseguir un legado de miseria. «Detengan esto». Águeda se abalanzó sobre los controles. Silvestre ni siquiera la miró. La golpeó con un revés de su puño enguantado. Águeda voló por la habitación metálica, golpeándose la cabeza contra el mamparo. Se desplomó al suelo, su vista desvaneciéndose, dándose cuenta demasiado tarde de que su codicia la había llevado a la guarida de un lobo, mucho peor que cualquier vampiro. Arriba en la fortaleza, el escudo se hizo añicos. «¡Están entrando!» Alistair rugió. «Guardias, mantengan la puerta». Decenas de guardias vampiros de élite de Alistair saltaron de los muros, enfrentándose a los soldados de la Orden en un torbellino de violencia. Pero la Orden estaba preparada. Dispararon balas de luz UV y redes hechas de plata. Los vampiros estallaron en cenizas al contacto. Alistair era un torbellino de muerte. Su espada se movía más rápido de lo que el ojo podía seguir, derribando soldados. Pero eran demasiados. Una carga explosiva abrió las puertas principales. Silvestre entró a través del humo, flanqueado por infantería pesada. «¡Rey de la noche!» Silvestre bramó. «Tu reinado termina hoy». Levantó un cañón pesado apuntando directamente a Alistair. «¡No!» El grito no vino de Elena. Vino de las gemelas, Serafina e Isabela, que se habían escapado de su nana y habían corrido al patio. «¡No toques a nuestro padre!» Isabela gritó. Las niñas se tomaron de las manos, sus ojos brillando con ese blanco familiar y aterrador. Pero esta vez, no solo proyectaron luz, proyectaron calor. La nieve a su alrededor se evaporó instantáneamente en vapor. Una onda expansiva de energía solar pura se propagó. Los soldados de la Orden gritaron mientras sus armaduras se calentaban, quemándoles la piel. Silvestre, protegido por un pesado exoesqueleto, apuntó su cañón a las niñas. «Mueran, abominaciones». Elena lo vio. No pensó, no calculó. Saltó delante de sus hijas justo cuando Silvestre disparó. El rayo de energía golpeó a Elena en el pecho, lanzándola hacia atrás en la nieve. «¡Mamá!» Las gemelas gritaron, sus voces rompiendo la barrera del sonido. El cielo se abrió. Las nubes sobre la Sierra Madre Oriental se desintegraron cuando un pilar de luz solar real a medianoche cayó sobre las gemelas. Se convirtieron en conductos del sol. El rayo se reflejó en ellas y golpeó a Silvestre. No hubo grito. Solo hubo un destello y luego nada. Silvestre, su tanque y la primera línea de la Orden fueron vaporizados, dejando solo roca chamuscada. Los soldados restantes, al ver a su comandante borrado por niñas, soltaron sus armas y huyeron montaña abajo, aterrorizados. El silencio cayó sobre el patio. Alistair se arrastró por el suelo quemado hasta donde yacía Elena. Su pecho estaba quemado, su respiración superficial. «Elena».
Alistair ahogó, su corazón inmortal desgarrado. «No, no, no, quédate conmigo». «Las niñas», susurró, sangre burbujeando en sus labios. «Están a salvo, nos salvaron a todos», Alistair dijo, lágrimas de sangre brotando de sus ojos. «Pero a ti no puedo sanarte, es demasiado profundo». Las gemelas corrieron, cayendo de rodillas en la nieve. «Mamá, mamá, levántate». «Las amo», Elena susurró, sus ojos perdiendo el enfoque. «Mis hermosas reinas». Su mano se aflojó. «¡No!». Alistair rugió a los cielos un sonido de pura agonía. «Espera». Serafina sorbió la nariz, limpiándose los ojos. Miró a Isabela. «Isabela, el vínculo. Podemos compartir». Isabela asintió, su rostro solemne. «¿Qué están haciendo?». Alistair preguntó, viendo a las niñas colocar sus manos brillantes sobre la herida de Elena. «Somos mitad vida y mitad muerte», Serafina dijo, su voz resonando con un poder mucho más allá de sus años. «Podemos quitar la muerte». La luz azul plateada que usualmente fluía por sus venas se vertió de ellas y hacia Elena. Las hermanas jadearon, su piel volviéndose pálida mientras daban su propia vitalidad a su madre. «¡Deténganse! ¡Las matará!». Alistair gritó. «No lo hará», Isabela dijo entre dientes apretados. «Porque somos fuertes como mamá». Un destello cegador las envolvió. Cuando se desvaneció, la quemadura en el pecho de Elena había desaparecido, reemplazada por una marca, una luna creciente plateada. Elena jadeó, sus ojos abriéndose de golpe. Pero ya no eran marrones. Eran de un violeta iridiscente brillante, igual que los de Alistair. El silencio en las laderas de la Montaña Blanca era absoluto. Los soldados de la Orden de la Cruz de Plata habían desaparecido, reducidos a átomos por la ira celestial de dos niñas de 7 años. Pero en el centro del patio quemado se asentaba un tipo diferente de magia, una magia antigua, silenciosa y profunda. Elena de la Vega jadeó, su espalda arqueándose sobre la nieve. El aire se precipitó a sus pulmones, no frío y penetrante como debería haber sido a esta altitud, sino dulce y denso como néctar. Sus ojos, antes de un cálido marrón terroso, se abrieron suavemente. El mundo se veía diferente. El cielo nocturno no era solo un lienzo negro con puntos de luz. Podía ver el espectro arremolinado de la aurora boreal, las firmas de calor de los pájaros anidando a kilómetros de distancia en los acantilados, y el aterrado y rápido latido del corazón de Alistair del Valle, quien flotaba sobre ella. La voz de Alistair era áspera, despojada de su habitual compostura regia. Parecía un hombre que había mirado al abismo y esperaba que parpadeara. «Háblame». Elena se sentó. El movimiento fue fluido, sin esfuerzo. Miró su pecho. La ruina carbonizada de carne donde el láser había golpeado había desaparecido. En su lugar, grabado directamente en su piel sobre su corazón, había una marca brillante, una luna creciente plateada que acunaba un sol. Pulsaba con una suave bioluminiscencia rítmica, sincronizándose perfectamente con las gemelas que yacían inconscientes en la nieve a su lado. Estoy viva», susurró. Su voz sonaba melodiosa, llevando una resonancia que vibraba en el pecho de Alistair. «Alistair, puedo sentirlas, puedo sentir sus sueños». Extendió la mano, tocando a Serafina e Isabela. En el momento en que su piel hizo contacto, el color regresó a las pálidas mejillas de las niñas. Ya no eran solo sus hijas. Eran su fuente de vida, y ella era su ancla. El ritual prohibido que las niñas habían realizado instintivamente no la había convertido en vampiro, ni la había dejado humana. La había forjado en algo que el mundo sobrenatural no había visto en eones. Una custodia del sol. Alistair observó la escena,
sus ojos violetas abiertos de asombro. No solo estás viva, Elena, has renacido. Mientras Elena renacía en la Sierra Madre Oriental, el mundo de Leonardo de la Vega se desintegraba en una oficina de abogados lúgubre en el centro histórico de la Ciudad de México 2 días después. La habitación olía a café rancio y a perdición inminente. Leonardo estaba sentado en una silla con una pata tambaleante, vistiendo un traje que no había sido lavado en seco en semanas. Frente a él estaba el señor Hernández, el abogado de la familia de toda la vida, que en ese momento sudaba profusamente. —¿Cómo que se fue? Leonardo exigió, sus manos temblando. Mamá fue a Europa para asegurar una inversión. Dijo que la orden arreglaría todo. Dijo que tendríamos el fideicomiso de vuelta para el final de la semana. Hernández aflojó su corbata, negándose a mirar a Leonardo a los ojos. Señor de la Vega, Águeda de la Vega está confirmada como fallecida. Sus restos fueron identificados parcialmente en un sitio en la Sierra Madre Oriental, pero ese es el menor de sus problemas. ¿El menor? Leonardo rió histéricamente. Mi madre está muerta. Las autoridades lo están llamando un accidente militar que involucra a grupos paramilitares no autorizados. Hernández recitó de un papel. Pero las consecuencias financieras son totales. Los préstamos que su madre obtuvo para financiar esta expedición estaban garantizados con todo. La propiedad, el portafolio, sus cuentas personales, incluso este edificio en el que estamos sentados. Pero el seguro es nulo, Hernández lo interrumpió. Hay una cláusula sobre actos de terrorismo y participación sobrenatural. El banco que tiene la nota ha ejecutado la hipoteca de todo, con efecto inmediato. ¿Qué banco? Leonardo se puso de pie, golpeando las manos en el escritorio. ¿Quién nos está haciendo esto? Hernández deslizó un solo trozo de papel negro por el escritorio. Grabado en él con lámina plateada había un escudo, una espina envuelta alrededor de una rosa. Corporación del Valle, Hernández susurró. Alister del Valle. Él es dueño de todo, Leonardo. Es dueño de la casa donde creciste. Es dueño de tu coche. Incluso compró la deuda de tus tarjetas de crédito esta mañana. Estás en bancarrota completamente. Leonardo se tambaleó hacia atrás, la habitación girando. Recordó al hombre alto en la nieve hace 7 años. Recordó el frío desdén en el Consejo de Guadalajara. Me desechó, pensó Leonardo. Deseché a mi esposa y a mis hijas por dinero, y ahora el hombre que se las llevó también me quitó el dinero. Salga, Hernández dijo, su tono cambiando de profesional a compasivo. La notificación de desalojo de su departamento fue entregada hace 1 hora. No tiene a dónde ir, señor de la Vega. Leonardo salió a las calles de la Ciudad de México. Llovía una llovizna fría y miserable que lo empapó hasta los huesos. Vagó durante horas, entumecido, hasta que se encontró de pie frente a la vitrina de una tienda de electrónica. Una fila de televisores sintonizaba una cadena de noticias global. El titular no era sobre economía o política. Era un reportaje especial sobre la misteriosa gala del siglo que se celebraba en Guadalajara, organizada por el esquivo multimillonario Alister del Valle. La cámara se acercó a un balcón. Allí estaba, luciendo más radiante que cualquier estrella de cine, Elena. Llevaba un vestido que parecía de luz de luna tejida. Se reía, de la mano de un hombre que la miraba como si fuera la única persona en el universo. Leonardo apretó la mano contra el frío cristal del escaparate. Miró su propio reflejo, demacrado, sin afeitar, destrozado. Luego miró a Elena. Ella era una reina, él era un fantasma. Se dejó caer en la acera. La lluvia mezclándose con las lágrimas de un hombre que finalmente se dio cuenta de que el karma no era solo un concepto, era un martillo, y él era el clavo.
Habían pasado 3 meses desde el asedio en la Sierra Madre Oriental. La hacienda del Valle no solo había sido restaurada, sino transformada. El daño causado por los años de escondite había desaparecido. Las pesadas cortinas oscuras que antes bloqueaban el sol fueron reemplazadas por cristales encantados que filtraban la luz UV, permitiendo a las gemelas Dampier jugar en el interior durante el día sin cegar al personal vampírico. Elena estaba frente a un espejo de piso a techo en la suite principal. La mujer que la miraba era irreconocible de la chica temblorosa con bata de hospital de hacía 7 años. Su piel tenía un brillo nacarado, impecable e inmune al envejecimiento. Sus movimientos eran agudos, precisos. Había pasado los últimos 90 días entrenando con el capitán de la guardia de Alistair. Había aprendido que su nuevo vínculo con las gemelas le dio velocidad y fuerza mejoradas. No tanto como un vampiro maestro, pero suficiente para aplastar una piedra en su mano. «Lo estás haciendo de nuevo». Una voz grave retumbó desde el umbral. Elena sonrió, observando el reflejo de Alistair en el espejo. «¿Hacer qué?» «Analizarte en busca de defectos», Alistair dijo entrando en la habitación. Estaba vestido con una armadura ceremonial, cuero negro moldeado a su pecho, adornado con hombreras de plata. Se veía peligroso y regio. «No encontrarás ninguno. Eres perfecta». «Estoy nerviosa», Elena admitió volviéndose hacia él. «Esta noche no es solo una fiesta, Alistair, es una declaración. El Consejo de los 7, los embajadores Lycan, el gran círculo de hechiceros, todos estarán abajo. Vienen a juzgarnos». «¡Que juzguen!», Alistair dijo acercándose y tomando sus manos. Su tacto era frío, pero envió un calor a través de su vínculo. «Vienen a arrodillarse, derrotamos a la Orden. Poseemos a los únicos caminantes diurnos existentes. ¿Y tú? Tú eres la primera humana en estar unida al linaje del Sol». «Ya no soy humana», Elena susurró, tocando la marca en su pecho. «No», Alistair asintió suavemente. «Eres algo más. Eres el puente entre el día y la noche». De repente, la puerta se abrió de golpe. «¡Mamá, papá!». Serafina e Isabela entraron corriendo. A los 7 años ya eran altas para su edad, su inteligencia superando rápidamente las normas humanas. Vestidas con vestidos a juego, Isabela en azul terciopelo profundo, Serafina en plata brillante. Sus ojos violetas brillaban de emoción. «Marcos dice que hay lobos en el jardín», Isabela chilló. «Podemos acariciarlos». «Esos son los embajadores Lycan, Isabela». Elena rió, arrodillándose para arreglar el cabello de su hija. «Y no puedes acariciar a los diplomáticos a menos que ellos lo pidan». «¿Estamos listos?», Alistair preguntó, mirando a su familia. La oscuridad que lo había atormentado durante siglos, la soledad de la inmortalidad, había desaparecido. La habitación estaba llena de luz. «Estamos listas», Serafina dijo, su rostro poniéndose serio. Tomó la mano de su hermana. «Somos fuertes. Entonces mostremos», Alistair dijo. El gran salón de baile de la Hacienda del Valle era un mar de poder. El aire crepitaba con magia. A la izquierda, los clanes vampíricos se erguían con sus atuendos arcaicos, bebiendo sangre sintética de copas de cristal. A la derecha, las manadas Lycan permanecían en incómodos esmóquines, sus ojos dorados revoloteando por la habitación. En el centro estaban los hechiceros y brujos, ataviados con túnicas que cambiaban de color. La tensión era alta. El mundo sobrenatural estaba fracturado. La derrota de la Orden había creado un vacío de poder, y todos esperaban ver quién lo llenaría. Una trompeta sonó, no una grabación, sino un estallido en vivo de un músico esquelético en el balcón. «¡Presentando!». La voz del heraldo retumbó mágicamente, amplificada para hacer temblar las paredes. El Señor de la Noche, Alistair del Valle, y la Dama del Amanecer, Elena de la Vega.
Las puertas dobles en la parte superior de la gran escalera se abrieron. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. No era solo respeto, era miedo. Alistair y Helena estaban en la parte superior de las escaleras. Eran un estudio de contrastes. Él era la encarnación de la sombra. Ella era el resplandor de la luz. Mientras bajaban las escaleras, las gemelas caminaban detrás de ellos, sosteniendo la cola del vestido de Helena. Víctor Dragón, el traicionero consejero vampiro que una vez había intentado llevarse a las niñas, dio un paso adelante. Su rostro era una máscara de cortesía forzada. Alistair. Víctor hizo una reverencia, aunque sus ojos se posaron con cansancio en Helena. Una magnífica reunión, pero debemos discutir el liderazgo del Consejo. Con la orden desaparecida se habla de un nuevo tratado. No habrá tratado, Víctor, Alistair dijo. Su voz llegó a cada rincón de la silenciosa habitación. Se detuvo al pie de las escaleras, a su lado. Ningún tratado. Víctor se erizó. Entonces, ¿qué propone? ¿Anarquía? Propongo una monarquía, Alistair dijo con calma. Los jadeos recorrieron la multitud. Los vampiros no habían tenido un rey en 1000 años. Se excede del valle. Un alfa Lycan gruñó dando un paso adelante. No nos arrodillaremos ante un dictador vampiro. No se arrodillarán ante mí, Alistair dijo. Se volvió hacia Helena y las gemelas. Se arrodillarán ante el futuro. Alistair hizo un gesto a las gemelas. Serafina e Isabela dieron un paso adelante. No necesitaban que les dijeran qué hacer. Sintieron el desafío en la habitación. Bajaron sus escudos mentales. La habitación se inundó instantáneamente con una ola de puro poder. No fue violenta, fue abrumadora. Se sintió como la presión del océano y el calor del sol combinados. Las rodillas del Alfa Lycan cedieron. Víctor Dragón siseó, cubriéndose los ojos mientras la piel de las niñas comenzaba a brillar con una suave luz blanca. Estas niñas, Alistair anunció, son el equilibrio, son la prueba de que podemos coexistir. Derrotaron a la Orden no con oscuridad, sino con luz y con su madre. Alistair se volvió hacia Helena. La multitud observó en silencio, no solo tomó su mano, se arrodilló. Por segunda vez en su vida, el rey se arrodilló, pero esta vez no fue en la nieve de un estacionamiento de hospital, fue sobre el suelo de mármol de sus ancestros. Helena, Alistair dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo de su túnica. Hace 7 años me preguntaste quién era. Te dije que era Alistair del Valle, pero no te dije qué era. ¿Y qué es usted? Helena preguntó, su corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, las lágrimas asomando a sus ojos. Soy un hombre que estuvo perdido en la oscuridad hasta que encendiste la luz. Alistair dijo. Abrió la caja. Dentro había un anillo que desafiaba la descripción. No era metal. Parecía luz estelar líquida congelada en una banda que sostenía un diamante que era negro en su núcleo, pero brillaba con fuego violeta. La ley vampírica establece que un rey no puede casarse con una humana. Alistair dijo, dirigiéndose a la sala antes de volverse hacia ella. Pero tú ya no eres humana, y a mí ya no me importan las leyes escritas por hombres muertos. Quiero escribir una nueva ley, quiero escribirla contigo. ¿Te casarías conmigo, Helena? ¿Serás mi reina, mi compañera y mi igual en esta vida y en la eterna? Helena miró el mar de rostros, monstruos, bestias y seres ancestrales. Luego miró el recuerdo de Leonardo y Águeda, desvaneciéndose en el polvo del pasado. Miró a sus hijas, que sonreían y saltaban en sus talones. Se dio cuenta entonces de que la tragedia de su pasado era el fuego que había forjado su corona. Sí, Helena dijo, su voz fuerte y clara. Sí, quiero.
Alistair deslizó el anillo en su dedo. Mientras se ponía de pie y la besaba, la habitación explotó. No con aplausos, sino con magia. Las gemelas, incapaces de contener su alegría, liberaron un pulso de energía. El techo de la hacienda, encantado con ilusiones, se disolvió para revelar el verdadero cielo nocturno. Pero el cielo no estaba oscuro. Una lluvia de meteoritos comenzó a caer, surcando los cielos con estelas de oro y plata. El Alfa Lican cayó de rodillas. Víctor Dragón, derrotado por la pura demostración de poder y unidad, bajó la cabeza. Uno por uno, cada vampiro, hechicero y criatura en la habitación hizo una reverencia. «¡Larga vida al rey!», alguien gritó. «¡Larga vida a la reina!», otra voz rugió. «¡Larga vida a los caminantes diurnos!». Alistair rompió el beso y la mantuvo cerca mirando su reino. La nieve caía suavemente fuera de las ventanas, cubriendo el mundo con un manto blanco. Era la misma nieve que casi los había matado hace 7 años, pero esta noche no podía tocarlos. «Ganamos». Helena susurró contra su pecho. «No, mi amor». Alistair sonrió, sus ojos violetas ardiendo de triunfo. «Apenas hemos comenzado». Esa es la increíble conclusión del viaje de Helena de la Vega. Comenzó como una mujer despojada de su dignidad, arrojada al frío helado por un esposo y una suegra que valoraban un legado de riqueza por encima del milagro de la vida. Pero el destino y un rey vampiro tenían otros planes. Mientras Leonardo y Águeda de la Vega encontraron el amargo final que su codicia les labró, muriendo en la oscuridad y la ruina financiera, Helena resurgió de las cenizas. No solo sobrevivió, sino que evolucionó. Al abrazar lo desconocido y luchar por sus hijas con la ferocidad de una madre, aseguró una posición de poder que ningún humano había tenido antes. Sirve como un poderoso recordatorio de que aquellos que descartan a la familia por oro, eventualmente se encontrarán con los bolsillos llenos de polvo, mientras que aquellos que protegen a quienes aman heredarán las estrellas. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta saga completa de romance vampírico. Fue una montaña rusa de emociones. Si sienten que se hizo justicia con Leonardo y Águeda, denle me gusta ahora mismo. Si quieren más historias sobre desvalidos que alcanzan el poder, asegúrense de suscribirse y activar las notificaciones. Y díganme en los comentarios, ¿creen que Alistair debería haber castigado más a Leonardo o con perderlo todo fue suficiente? Estaré leyendo sus respuestas.